A la economía de DW. Una poderosa tormenta invernal afectará este fin de semana a gran parte de Estados Unidos, amenazando con crear el caos justo cuando decenas de millones de estadounidenses viajan por las fiestas de fin de año. Las autoridades ya cancelaron este jueves miles de vuelos. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, la tormenta trae consigo temperaturas extremadamente bajas, nevadas y fuertes vientos en gran parte del norte y el este del país. El presidente Joe Biden pidió a la población que se tome la tormenta invernal muy en serio y que sigan las recomendaciones de las autoridades. El Servicio Meteorológico la ha descrito como tormenta invernal única en una generación. Vamos a Nueva York en busca de más detalles. Mi compañero, a quien saludamos por primera vez aquí en directo en el informativo, Argemino Barro, está con nosotros. Argemino, el presidente Joe Biden ha pedido a sus compatriotas que viajen lo antes posible para evitar verse atrapados en la tormenta de nieve. ¿Cuál es la potencial gravedad de este fenómeno? Hola Rosa, pues la gravedad parece ser bastante seria. El propio presidente Joe Biden ha utilizado los términos peligrosa y amenazante para describir esta tormenta de nieve que va a extender temperaturas gélidas por gran parte de Estados Unidos, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y esta tormenta de nieve que podría ganar intensidad y convertirse mañana en lo que técnicamente los meteorólogos llaman una bomba ciclónica. En concreto, más de la mitad de los estados del país han emitido algún tipo de alerta meteorológica. Estamos hablando de alertas que afectan a 135 millones de ciudadanos y son tormentas, son condiciones que pueden afectar también, como veremos, a la economía. De hecho, como has mencionado, el Servicio Meteorológico habla de la tormenta de nieve más poderosa potencialmente en una generación. Lo que está claro es que serán unas navidades bastante gélidas. Desde luego, eso parece. Argemino, las condiciones meteorológicas han obligado a suspender miles de vuelos en todo el país. ¿Cuáles pueden ser los efectos económicos de esta tormenta? Pues el efecto económico más inmediato, como has mencionado, es la cancelación de vuelos. Estamos hablando de 3.000 vuelos cancelados, programados entre ayer miércoles y mañana viernes, básicamente por todos los Estados Unidos, en un sector, el sector aéreo, que además, recordemos, lleva padeciendo desde hace 3 años los efectos de la pandemia y que todavía no ha logrado recuperar la actividad del volumen de pasajeros de la época anterior al año 2020. El otro efecto inmediato que podemos ver ya en el barril de West Texas es el aumento del precio de la energía. Este barril ha aumentado por encima de los $80 como consecuencia parcialmente del uso intensivo de la calefacción en Estados Unidos por las bajas temperaturas, y los inventarios de crudo derivados han pegado un bajón brusco mucho más grande que lo anticipado. Así que, y eso que la tormenta de nieve, podríamos decir, por ahora solo está calentando. Increíble. Muchísimas gracias por estas informaciones, Argemino. A vosotros. De la quebrada plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried ha obtenido la libertad condicional tras el pago de $250 millones. Así lo ha acordado este jueves el juez que preside el caso contra el joven empresario, que hoy compareció por primera vez ante la justicia estadounidense tras haber sido extraditado desde Bahamas, donde residía. Los fiscales le acusan de robar miles de millones de dólares en activos de clientes de FTX para tapar las pérdidas de su fondo de cobertura. Dos socios clave de Bankman-Fried se han declarado culpables de fraude y están cooperando ya con la investigación. Tras 15 días de protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, poco a poco se va normalizando la situación en las vías de comunicación y aeropuertos en Perú, donde han disminuido los enfrentamientos y disturbios. Las protestas y su violenta represión han dejado 28 fallecidos, pero la crisis política también está teniendo un elevado coste económico. Según el ministro de Economía del país, Alex Contreras, las pérdidas económicas ascienden a cerca de $100 millones diarios. Entre los sectores más afectados se encuentran la agricultura y la minería, de importancia vital en numerosas regiones. Y analizamos con un poco más de detalle la situación económica allá en Perú. Desde Lima nos acompaña la reportera Rosemary Cueva. Muchos saludos, Rosemary. Hablamos de pérdidas en sectores como la agricultura y la minería, muy importantes en Ica, Arequipa, Punto, Cusco. ¿De qué forma han afectado a estos sectores las protestas y hay quizá ya signos de normalidad?
Rosa, las protestas en Perú han generado en sus días más críticos hasta 60 millones de dólares de pérdidas al día, según el Instituto Peruano de Estudios. Y esto se debe a la paralización de actividades en al menos 10 regiones del país, y mencionabas regiones donde hay mayor trabajo de agricultura y de minería. Según la Sociedad Nacional de Industrias, estos sectores son los más afectados y estiman que desde que el expresidente Pedro Castillo dio el fallido golpe de Estado el 7 de diciembre, se han acumulado pérdidas por 840 millones de dólares. Pero estos sectores no son los únicos afectados, también el sector turístico se ha visto golpeado debido a la paralización y protestas en regiones como Cusco y Arequipa, que mensualmente reciben miles de turistas. Debido a los cierres de aeropuertos, se han perdido al menos 200 vuelos diarios en cada aeropuerto, en Cusco y Arequipa, y muchos de los turistas que tenían planificado viajar por las fiestas de fin de año han cancelado sus viajes. Y de otro lado también se ha visto golpeada la canasta familiar básica. Precios de productos como la papa, el limón y el arroz se han visto duplicados. El aumento de los precios incluso llegarían hasta el 73%, según ha indicado el Ministerio de Economía. Rosemary, llama la atención que el tipo de cambio se mantiene relativamente estable y en general la economía de Perú sigue creciendo pese a las constantes crisis políticas en el país. ¿Cómo se explica esto básicamente? Sí, Rosa, cualquiera pensaría que debido a tantos años de crisis política y social, la economía del Perú debería estar en el piso, pero no es así. De hecho, la macroeconomía en el Perú es una de las más estables en toda América Latina, y esto se debe a algunos factores. Uno de ellos es la independencia con la que cuenta el Banco Central de Reserva, también que Perú tiene un modelo económico de libre inversión, de que tenemos niveles muy altos de reserva y niveles muy bajos de deudas públicas con respecto al PBI. Y todos estos aspectos, según expertos, hacen que el Perú pueda crecer entre un 2 y un 3% al año. Sin embargo, los mismos analistas estiman que debido a esta paralización, a esta crisis política, esta crisis política podría costar entre 1 y 2 puntos a largo plazo. Y bueno, respecto al tipo de cambio, este se mantiene estable en el país debido a que no hay muchas especulaciones por ahora, y sobre todo porque el Perú en los últimos 20 años mantiene el tipo de cambio más estable en toda la región. Rosemary, muy interesante. Muchas gracias por este balance y análisis desde Lima. Y a continuación, otros asuntos económicos en formato breve. El rublo se ha desplomado a su nivel más débil frente al dólar estadounidense en 8 meses. Cayó en más de un 15% frente al billete verde este mes, en medio de los temores a más sanciones contra Rusia. La disminución de los ingresos por las exportaciones se ha visto agravada por el embargo petrolero europeo que comenzó en diciembre. La economía del Reino Unido se contrajo más de lo estimado en el tercer trimestre. Los nuevos datos también muestran que la renta disponible de los hogares se ha reducido considerablemente. Reino Unido va a la zaga de otras economías avanzadas, ya que enfrentan múltiples desafíos que incluyen una inflación vertiginosa, problemas con la cadena de suministros y el impacto del Brexit. Alemania está quemando carbón al mayor ritmo de los últimos 6 años. Los niveles de contaminación de la producción eléctrica del país son así comparables a los de India y Sudáfrica. Alemania incrementó el uso de combustibles fósiles para suplir el interrumpido suministro de gas ruso. Y bueno, hablando de Alemania, aquí está a punto de concluir un año muy complicado, con muchas crisis abiertas a consecuencia de la guerra en Ucrania, la escasez de energía, la inflación y los años de COVID. Los mercadillos de Navidad, que volvieron tras 2 años de pausa por la pandemia, invitan a relajarse un poco, aunque la elevada inflación del 10% en el país, la mayor en 70 años, desalienta al consumo en estas fiestas. Vino caliente especiado, iluminación navideña y un ambiente festivo. Visitar un mercado navideño como este ubicado en Berlín permite olvidar por unos momentos un año plagado de malas noticias. Hemos quedado aquí con unos amigos para beber un vino caliente. Para nosotros se ha convertido ya en una tradición. Han pasado 2 años, o más bien 3, desde la última vez, que fue en 2019. Ahora estamos en 2022. Un alivio también para su organizador, Tommy Herbe, quien en los últimos 2 inviernos tuvo que cancelar el mercado con muy poca antelación.
Una de las restricciones por la pandemia prohibía el consumo de alcohol en parques y jardines. Pero un mercado navideño sin vino caliente no es lo mismo. Este año, los casi 3.000 mercados navideños de toda Alemania ofrecen de nuevo bebida y comida. Sin embargo, la actual inflación se hace notar en los puestos. Los precios subieron notablemente y no están al alcance de muchos. Una situación difícil para los comerciantes que todavía participan en esas ferias. En este puesto y en el de enfrente había otras personas, pero las cancelaciones de los 2 últimos años les obligaron a cerrar, así que yo me hice cargo. La pena de unos es la alegría de otros. Alegría y pena también entre este grupo de estudiantes ucranianas. Vestidas de ángeles navideños, recorrieron el mercado navideño recogiendo donaciones para los huérfanos que la guerra ha dejado en su país. Son nuestras mensajeras de la paz que a diario acuden al mercado para traernos la luz navideña que invita al entendimiento, a la reconciliación y a la convivencia, algo muy importante en estos tiempos. Pese a la iluminación de bajo consumo y la música festiva, los mercadillos navideños de este año vienen lastrados por los conflictos mundiales y la inflación. Y en tiempos de crisis muchos esperan un golpe de suerte para salir adelante. Y qué mejor oportunidad que un sorteo de lotería como el de Navidad en España. En total se han repartido este jueves 2.500 millones de euros. El primer premio, conocido como el Gordo, que premia con 400.000 euros cada boleto de 20 euros jugado, ha quedado, por cierto, muy bien distribuido en la mayoría de las comunidades autónomas. Y bueno, el 22 de diciembre de 2023 se podrá intentar de nuevo. 73.320. Y como suele decirse, cuando la suerte no acompaña, al menos tenemos salud. Con esto ponemos punto final al segmento de economía de Deutsche Welle. Gracias por acompañarnos un día más. Les invito a que sigan aquí con nosotros disfrutando de la programación. Nos vemos más tarde si así lo desean. Adiós.